Let me take you to Rio, Rio. Fly over the ocean like an eagle, eagle. And we can chill in my gazebo, gazebo. Nah, nah, nah. Let me take you to Rio, Rio. Fly over the ocean like an eagle, eagle. And we can chill in my gazebo. Nah, nah, nah. Veja como é rico o nosso riso. O sol é feliz e sabe rir também. Água verde rindo, mares vindo. Tudo é samba e o samba vem sambar, meu bem. Para ter amor um pouquinho de rio. Onde a paixão há um riso de alguém. Vou te dar calor e um carinho de ritmo. Todo meu amor com a natureza vem, vem. Let me take you to Rio, Rio. Fly over the ocean like an eagle, eagle. And we can chill in my gazebo, gazebo. Nah, nah, nah. Let me take you to Rio, Rio. Fly over the ocean like an eagle, eagle. And we can chill in my gazebo. Nah, nah, nah. Há tanta beleza a se perder de vista. Cidade, floresta, meu cantinho, quintal. Faz 40 graus para esquentar a vida. Faz uma batida pra ficar legal. Laje é minha nave no alto do morro. Todo dia é dia de beijar o sal. Sambas na batida, projetos e rimas. Não tem fantasia, tudo é carnaval. Let me take you to Rio, Rio. Fly over the ocean like an eagle, eagle. And we can chill in my gazebo. Nah, nah, nah. Veja como é rico o nosso riso. O sol é feliz e sabe rir também. Água verde rindo, mares vindo. Tudo é samba e o samba vem sambar, meu bem. Para ter amor um pouquinho de rio. Onde a paixão há um riso de alguém. Vou te dar calor e um carinho de ritmo. Todo meu amor com a natureza vem, vem. Let me take you to Rio, Rio. Fly over the ocean like an eagle, eagle. And we can chill in my gazebo, gazebo. Nah, nah, nah. Let me take you to Rio, Rio. Fly over the ocean like an eagle, eagle. And we can chill in my gazebo. Nah, nah, nah. Há tanta beleza a se perder de vista. Cidade, floresta, meu cantinho, quintal. Faz 40 graus para esquentar a vida. Faz uma batida pra ficar legal. Laje é minha nave no alto do morro. Todo dia é dia de beijar o sal. Sambas na batida, projetos e rimas. Não tem fantasia, tudo é carnaval. Let me take you to Rio, Rio. Fly over the ocean like an eagle, eagle. And we can chill in my gazebo, gazebo. Nah, nah, nah. Let me take you to Rio, Rio. Fly over the ocean like an eagle, eagle. And we can chill in my gazebo. Nah, nah, nah. Me encuentro con don Rolando Sandoval, quien está participando en este campeonato de agility. Don Rolando, bienvenido. Cuéntenos cuánto tiempo lleva en el deporte. Como 8 años. ¿Y cómo empezó la inquietud por participar de esto? Un día me encontré que estaban participando y me entusiasmé. Y ahí me compré el pastor alemán. Ese fue el primero. Ahora lo vemos que está con otro ejemplar. El mejor, el borde. ¿Cómo es la preparación de sus perros? Cuéntenos la rutina. Normalmente lo traemos a entrenar acá. Y todos los días jugando con él. Lo más es jugar. Lo único es jugar, tratar de jugar con un perro. ¿Y cuánto rato es el juego? Una hora más no. Un poquito de ratito no, de pedazos cortos. ¿Todos pueden participar? ¿Todos los perros sirven para el agility? Todos. Es cosa de tener paciencia, ¿no? Pero todos los perros son buenos igual. ¿Y cuáles son los beneficios que podría tener el agility? ¿Bajar de peso, cardio? Exactamente, claro. Bajar de peso, increíble porque uno corre harto, hace harto ejercicio. Es bien para todos. Entonces sería interesante también invitar a los niños. En el país tenemos una alta tasa de obesidad infantil. No, pero los niños, estos perros son especiales, los niños. Nunca le van a hacer daño, nunca. Esos perros son súper buenos. Lo felicito, entonces le deseamos lo mejor y que siga adelante en el agility. Gracias, muchas gracias. No, a ti, de todas maneras vamos a seguir. Todos los campeonatos son muy pocos, entonces una vez al mes y más de una vez al mes también, entonces. Así que ahí estamos. Me encuentro con Daniela Castro finalizando ya este campeonato de agility. Felicitaciones por los logros. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cuál es el trabajo que haces con tu perro para llegar a estos campeonatos y poder sacar triunfos? Bueno, lo primero es un trabajo constante en el tiempo, ser persistente
y hacerlo de forma periódica, que en el fondo sea un entrenamiento por lo menos día por medio, aunque sea un trabajo corto, hacerlo constantemente. Yo creo que esa es la clave para tener algún buen resultado en este deporte. Cuéntanos dónde estás desarrollando la actividad en este momento. Bueno, yo pertenezco al Club de Agility, así se llama, y nosotros nos encontramos ahora en Lampa y probablemente nos vamos a cambiar ya a la zona más central, acá en Santiago, La Reina, por ahí. A quienes quieran participar de este deporte que es tan bonito, ¿cómo se pueden acercar ustedes? Bueno, para comunicarse con nuestro club nos pueden buscar en internet como Club de Agility o Agility en Chile o simplemente agility.cl. Y ahí están los datos de contacto, se pueden comunicar con nosotros y nosotros permanentemente estamos haciendo cursos para la gente que se quiere incorporar al Agility. Perfecto, por último, ¿por qué recomendarías el Agility a las personas? Bueno, en primer lugar es la mejor forma de pasar tiempo con el perro. Creo que uno siempre debe tratar de desarrollar todas las habilidades de los perros y nos permite estar más ratos con ellos. Así que eso es lo mejor que tiene. Te felicito una vez más por los logros entonces y adelante, que sigan estos triunfos. Muchas gracias.